Buenas tardes, yo soy Cristian Garduño, estudiante de Pedagogía en la Universidad Británica, y les voy a explicar sobre el tema o sobre la materia estadística descriptiva, pues lo esencial, los conceptos principales. Aquí estoy tomando como ejemplo una distribución de datos en el que tenemos que empezar por ubicar el número mayor y el número menor. En esta secuencia de datos, el número mayor es el 48 y el número menor es el 3. Entonces, para saber cuál es el rango entre el dato mayor y el dato menor, tenemos que restar 48 menos 3, queda 45. Ya sabiendo esta cantidad, tenemos que encontrar un número superior a 45 que sea divisible entre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15. En este caso, pues yo hice una pequeña tabla en la que pues encontré los múltiplos de cada uno de estos números, en especial los siguientes 5 después de 45. Tomé el 46, 47, 48, 49 y 50. Y entre más al centro de la tabla se encuentre el número, pues es más apto para utilizarlo. Entonces yo tomé el 50, que pues el 10 se puede dividir entre 5. Lo podemos interpretar como que voy a tener 10 clases con 5 de amplitud. Les digo que el dato menor es 3, entonces vamos a partir desde el número 3 y le vamos a ir sumando 5 a cada clase. Por eso aquí en las clases es 3, 8, 8, 13, 13, 18, 18, 23, 23, 28, 28, 33, 33, 38, 38, 43, 43, 48 y 48, 53. Tenemos que contar cuántos datos aparecen en cada una de las clases, cuántas veces se repiten. Y con eso pues empezamos a llenar nuestra tabla de frecuencia. Aquí, por ejemplo, el FI minúscula significa frecuencia absoluta de cuántas veces aparecen los datos en la clase. Y pues aquí me dio 2, 1, 5, 2, 4, 6, 9, 7, 3, 1. Y la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Aquí pues el primero se empieza igual, 2, 2 más 1, 3, 3 más 5, 8, 8 más 2, 10, 10 más 4, 14, 14 más 6, 20, 20 más 9, 29, 29 más 7, 36, 36 más 3, 39 y 39 más 1, 40. La marca de clase se hace sumando el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase. Por ejemplo, aquí 3 más 8 es 11 y se divide entre 2, 5.5, así con cada clase. Igual pues para ahorrarse un poco de tiempo, si sabemos que la amplitud de cada clase es de 5, pues le vamos sumando 5 al que sigue. Por ejemplo, por eso aquí es 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5, 30.5, 35.5, 40.5, 45.5 y 50.5. Ahora sigue la frecuencia relativa. Esa se obtiene de dividir. Para obtener la frecuencia relativa, se tiene que dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. En nuestra secuencia de datos son 40. Entonces, pues para sacar la frecuencia relativa de cada clase, 2 entre 40, 1 entre 40, 5 entre 40, 2 entre 40, 4 entre 40, 6 entre 40, 9 entre 40, 7 entre 40, 3 entre 40 y 1 entre 40. Para sacar la frecuencia relativa acumulada, se van sumando las frecuencias relativas. Por ejemplo, aquí 0.050 queda igual, más 0.025, 0.075, más 0.125, 0.200. Y así sucesivamente, y el resultado debe dar 1. Si no da 1, significa que pues, la operación está incorrecta. Y pues el total de la frecuencia relativa. Ahora, para obtener la frecuencia relativa, se tienen que dividir la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces,
2 entre 40, 0.050. 1 entre 40, 0.025. 5 entre 40, 0.125 y así sucesivamente. Al sumar cada una de ellas tiene que dar como resultado 1. Y para la frecuencia relativa acumulada se tienen que ir sumando las frecuencias relativas. 0.050 más 0.025, 0.075. 0.75 más 0.125, 0.200. Y así sucesivamente se tienen que ir sumando y el resultado tiene que dar 1. En estas dos el resultado va a ser 1. Si no da 1 es porque pues, la operación está incorrecta. Para sacar el x y fi, lo que se tiene que hacer es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. 5.5 por 2, 11. 10.5 por 1, 10.5. 15.5 por 5, 77.5. Y así sucesivamente en cada una de ellas. Porque vamos a ocuparlo posteriormente para sacar medidas de centralización. El xy cuadrado fi también más adelante les explicaré pues por qué lo vamos a ocupar, pero pues también es importante tenerlo en la tabla de frecuencia. Esta se obtiene al multiplicar el xy fi por la marca de clase. Entonces pues 5.5 por 11, 60.5. 10.5 por 10.5, 110.25. Y así sucesivamente en cada una de ellas. Y el resultado también se va a sumar. Ahora pues les voy a explicar las medidas de centralización, que son la mediana, media y moda. La moda es pues el número que más aparece en la distribución, en este caso pues en la clase que más aparece. La mediana es el dato que queda a la mitad de todos los datos y la media aritmética es el promedio de todas, pues sí, de todos los datos. Les voy a poner aquí las fórmulas de cada uno y la voy a ir explicando. Para la media aritmética, la fórmula es la suma de las x y fi entre el número de datos. En este caso, aquí la suma me da 1215. Y para obtener la mediana, puedo dividir 1215 entre 40. Y esa va a ser la media aritmética de mi tabla de frecuencia. En este caso es y esa es la media aritmética de los datos que estamos utilizando. Ahora, para sacar la moda, es esta fórmula, que significa que es el límite inferior de la clase en la que se encuentra la moda más la frecuencia absoluta de esa clase menos la frecuencia absoluta de la clase anterior entre la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Primero se va a hacer la primera operación y luego la segunda. Y el resultado de esta fórmula es, por ejemplo, aquí en nuestra tabla, la clase que más se repite es la de 33-38, con la cantidad de 9. Entonces voy a ocupar el límite inferior de la clase
33 más la frecuencia absoluta de esa clase, que es 9, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 6, entre, otra vez, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta posterior. Esto me va a dar como resultado que 33 más 3 entre 5, y el resultado de esta división se va a multiplicar por la amplitud de la clase. En esta frecuencia la amplitud de nuestras clases es de 5, entonces se va a multiplicar por 5. Aquí, pues como aparece un 5 dividiendo y un 5 multiplicando, pues se cancela. Entonces, simplificado queda 33 más 3, que es igual a 36, y esa es la moda de nuestra tabla de frecuencias. Y de hecho, el 36 debe caber dentro de la clase, y la clase es 33-38, como el resultado nos dio 36, sí cabe dentro de la clase, por lo tanto está correcto. Y la mediana, aquí la fórmula nos dice que es el límite inferior de la clase en la que está la mediana. Para saber dónde se encuentra la mediana, si sabemos que hay 40 datos, 40 entre 2 es 20. Entonces el dato 20 va a ser la mediana. Buscamos en nuestra frecuencia acumulada donde cabe el número 20 y nos percataremos que cabe en la clase de 28 a 33. Entonces este va a ser nuestro límite inferior, el 28. Es igual a 28 más aquí nos dice que es la operación que acabo de hacer, 40 entre, bueno, más bien el número de datos entre 2. En este caso, pues el resultado de eso es 20 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 14. Esto se va a dividir entre la frecuencia absoluta de esa clase, que es 6, y se va a multiplicar por 5, que es la amplitud. Lo resolvemos, queda 28 más 6 entre 6 por 5, que es igual a 28 más 1 por 5. Resolvemos la multiplicación 1 por 5, queda 28 más 5, sumamos y nos dará como resultado 33. Y esta es la mediana de nuestra tabla de frecuencias. Y también el 33 debe caber dentro de la clase. Nuestra clase es 28 y 33, sí cabe. Ahora siguen las medidas de dispersión, que son la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Para obtener estos datos tenemos que añadirle 2 columnas más a nuestra tabla de frecuencias. Esta tiene la fórmula de XY, marca de clase, menos la media aritmética. Es decir, por ejemplo, aquí esta primera clase, 5.5 menos 30.375, que aquí lo tenemos, y pues nos da como resultado 24.875. Así consecutivamente en cada una de las clases. Esto nos sirve para sacar la columna que viene, la columna siguiente. Esta columna es el resultado de la columna anterior de cada clase por la frecuencia absoluta de cada clase. Es decir, por ejemplo, tomando como referencia esta primera clase, 24.875
por 2 es 49.75. 19.875 por 1, 19.875. Y así consecutivamente en cada una de las clases. Los resultados los vamos a sumar porque la fórmula de la desviación media nos dice que es la suma de estas fórmulas entre el número de datos. Entonces el resultado da 366.5, se divide entre 40 y la desviación media es 9.1625. Y ahora para la varianza, lo que tenemos que hacer es que el xi cuadrado fi que habíamos sacado previamente lo vamos a sumar, nos da como resultado 41.980. Ese número lo dividimos entre el número de datos porque es lo que la fórmula nos pide. La fórmula de la varianza dice que es la suma de los xi menos media al cuadrado entre el número de datos. Entonces, por eso 41.980 entre 40, que es el número de datos, nos da 1049.5. A esa cantidad le restamos la media aritmética al cuadrado. La media aritmética al cuadrado es 922.640625. Restamos 1049.5 menos lo que nos dio, y esa es la varianza. El resultado es 126.859375. En este caso tenemos que poner todos los decimales porque pues, necesitamos que sea un poco más exacto, porque después de este dato o a partir de este es como vamos a obtener la desviación estándar. La desviación estándar se saca, bueno, la fórmula dice que es el cuadrado de la varianza, más bien la raíz cuadrada de la varianza. Entonces raíz cuadrada de 126.859375 es igual a 11.2632. Entonces pues esta es nuestra desviación media, nuestra varianza y nuestra desviación estándar. Ahora seguimos con las medidas de posición, que son los cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles, pues como bien dice el nombre, es dividir la frecuencia en 4 partes. Los deciles es entre 10 y los percentiles entre 100. Para obtener la posición en la que va a estar cada cuartil, decil o percentil, por ejemplo, aquí en el cuartil, la fórmula es el cuartil que quiero saber por el número de datos entre 40. En esta tabla en cuestión, haciendo la fórmula de cada uno, el cuartil 1 es el dato 10, el cuartil 2 el dato 20, el cuartil 3 el dato 30. La fórmula dice que es el límite inferior de cada, bueno, de la clase en la que se encuentra el cuartil, más el número mismo de esta fórmula, menos 8, que es la frecuencia absoluta anterior, entre 2. Primero pues se suma, o sea, se hace esta suma, queda pues 2 entre 2, luego se multiplica por 5, que es la amplitud de la clase, y da 1 por 5 es 5, 18 más 5 es 23. Y este es el primer cuartil. El segundo cuartil es otra vez la frecuencia, el límite inferior de la clase, más la posición en la que se encuentra, menos la frecuencia acumulada anterior, entre la frecuencia absoluta. Resolviéndolo y llevándolo a cabo, da como resultado que el segundo cuartil es 33. Lo mismo con el último cuartil, se hace la misma operación y el resultado es 38.714. Ahora seguimos con los deciles. Para saber la posición de los deciles, la fórmula dice que es el decil que quiero saber por el número de datos, en nuestro caso 40, entre 10. Yo en este caso particular ocupo, bueno, necesito hacer 4 deciles y los que yo elegí fueron el decil 2, 3, 5 y 9. En este caso, por ejemplo, el decil 2 va a ser el dato 8, el decil
Vemos en nuestra tabla de frecuencia, en las frecuencias acumuladas, donde caben estos números, y pues con base en eso vamos a hacer nuestros deciles. La fórmula de los deciles dice que es el límite inferior de la clase más el cociente de esta fórmula menos la frecuencia acumulada anterior entre el número de datos. Por ejemplo, aquí 13, que es mi límite inferior, más 8, que es el resultado de la fórmula, menos 3, que es la frecuencia acumulada anterior, entre 5 por 5, porque 5 es la amplitud de la clase. Resuelvo la operación. Aquí en este caso tengo un 5 dividiendo y un 5 multiplicando, se cancelan. La operación queda 13 más 8 menos 3. 8 menos 3 es 5, 13 más 5 es 18. Y así obtengo el primer decil. Lo mismo con cada uno de los demás deciles. Límite inferior, resultado de la posición, la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia absoluta, lo resuelvo. Y así con cada uno de los deciles que necesite saber. Por último, la última medida de posición son los percentiles para sacar la fórmula de la posición en la que va a estar el percentil dentro de la tabla de frecuencia. Es el número del percentil que quiero saber por el número de datos entre 100. En este caso, pues por ejemplo, 1 por 40 entre 100 es igual a 0.4. Hice lo mismo en cada uno de los percentiles en los que deseo saber pues la posición. Y pues voy a ocupar el percentil 5, que es posición 2, percentil 25, que es posición 10, percentil 35, que es posición 14, y percentil 80, que es posición 32. La fórmula me dice que igualmente como con los cuartiles y deciles es límite inferior de la clase más la posición menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta de la clase por la amplitud de la clase, que es de 5. Aquí por ejemplo 3 más 2 menos 0 entre 2. Aquí pues primero resolvemos la resta. 2 menos 0, 2. 2 entre 2, 1. 1 por 5, 5. 3 más 5, 8. Y esa es la posición de nuestro percentil 5. Para el percentil 25, de misma manera, pues igual límite inferior más posición menos frecuencia acumulada entre frecuencia absoluta por la amplitud de la clase, lo resuelvo y el percentil 25 me da como resultado 23. Que el percentil 25 da 23, igualmente con el percentil 35 me dio como resultado 28 y el percentil 80 me dio como resultado 40.143. Esto ha sido todo de mi parte y muchas gracias.